Muy bien, pues de nueva cuenta, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, pues nos reunimos para meditar en la bendita palabra de Dios, que es lo que nos trae grandes bendiciones a nuestra vida. La palabra de Dios, que diariamente debemos de meditar en ella, y tiene las respuestas en todas las áreas de nuestra vida. Y muy bien, pues hoy pues vamos a ver un nuevo tema. Como siempre, la palabra de Dios es de actualidad. Y vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, qué es un hombre sabio. Porque de repente nosotros escuchamos, no, pues mira, él es un sabio, o él es un sabio, o mira, ahí va un sabio. Pero vamos a ver conforme a la palabra de Dios qué es un hombre sabio. ¿Sí? Y bien, antes de seguir adelante, vamos a ver cuáles son algunas de las definiciones que vienen, digamos, en el mundo secular, ¿verdad? Definiciones, digamos, de diccionario, de lo que es un sabio. Y luego vamos a compararla con lo que nos dice la palabra de Dios. Y algunas definiciones nos dicen que un sabio es una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Aquí nos dice que es una persona que muestra un buen juicio, es prudente y tiene madurez en sus actos y en sus decisiones. O sea, no se basa, digamos, en situaciones, en modas de uso común, sino pues tiene mucha información. Otra definición nos dice que es una persona que implica o denota sabiduría, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros sabemos que la palabra de Dios nos habla de la sabiduría. Y hoy vemos en nuestros tiempos que esa sabiduría, aún en el pueblo de Dios, es muy escasa. Y sobre todo con los acontecimientos que han sucedido, pues hoy en nuestros días, vamos a ver un versículo en la palabra de Dios y nos vamos a estar refiriendo constantemente al libro de los Proverbios, porque realmente en el libro de los Proverbios, como en toda la palabra de Dios, encontramos mucha sabiduría. Y fíjense, y lo vamos a relacionar con los hechos que están sucediendo en este tiempo para que veamos cómo nos define la palabra de Dios un hombre sabio. Dice, Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 16. Es un versículo fundamental en este tema del hombre sabio según la palabra de Dios, según las escrituras. Y dice así, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Y qué podemos ver, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos? Lo que está sucediendo hoy en nuestros días, después de esas 3 fiestas, pues que se han celebrado recientemente, que es el día 24 de diciembre, la celebración de la Navidad, que el mundo celebra, la fiesta del Año Nuevo y el Día de Reyes. Tuvimos 3 fiestas que pues hubo mucha aglomeración de gente, a pesar pues de las recomendaciones que se nos hacían pues para tener precaución, ¿verdad? Y pues, ¿qué podemos ver hoy en nuestros días que estamos cosechando, con todo respeto, la insensatez
de muchas personas que dicen, no pasa nada, no hay problema, Dios me cuida, Dios me protege, estoy en Cristo. Y claro que Dios cuida, claro que Dios protege, claro que estamos en Cristo. Pero fíjese otra vez lo que nos dice este libro de Proverbios capítulo 14, versículo 16. Dice, el sabio, habla de una persona sabia, que tiene sabiduría, conforme a las Escrituras. Por eso estamos viendo el libro de los Proverbios. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. No dice que el sabio dice, no pasa nada, no hay problema, me cubro con la sangre de Cristo y ya a mí no me llega el mal. Aquí dice que el hombre sabio, según la palabra de Dios, teme y se aparta del mal. Eso dice Proverbios 14, 16. Y continúa, más el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Se fijan? Es bíblico apartarnos del mal. Es bíblico cuidarnos. No debemos de tentar a Dios diciendo, yo estoy en Cristo, a mí nada me pasa. Y muchas veces hemos visto con tristeza que sí pasa. Y vemos aquí qué le pasa al insensato. Dice Proverbios capítulo 19 en el versículo 3. Fíjese cómo la palabra de Dios es tan certera, tan exacta para lo que nosotros hoy en nuestras vidas y siempre en nuestras vidas necesitamos. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Se fija? Aquí dice que la insensatez del hombre lo desvía del camino angosto, del camino que Dios le ha trazado. Y dice que después se irrita contra Dios. Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Dios mío, pero es que yo te pedí todos los días cuidado, yo te pedí todos los días protección y mira qué me pasó. Bueno, es que no te apartaste del mal. No tomaste medidas. Recordemos que este cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro. Es un instrumento a préstamo para poder hacer la voluntad de Dios. Pero debemos de cuidarlo. No dice que usted puede tomar ácido, no dice que usted puede comer comida chatarra todo el tiempo. Al cabo, pues, bueno, es que yo bendigo los alimentos siempre antes y yo ahora sí como fritangas, como grasita, como cueritos, como... No, eso ya es un fanatismo. Recuerde que ya vimos el tema del fanatismo religioso. Y hoy en nuestros días, en estas fechas, estamos cosechando la insensatez de muchas personas que no se cuidaron, que pensaron que no les iba a pasar nada, que no había problema. Y nosotros sabemos quién nos da palmaditas y nos dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Nosotros sabemos que si no somos sabios y prudentes, pues vienen consecuencias inevitables. Entonces no hay que caer en las modas, no hay que caer en el fanatismo religioso, porque el hombre sabio, aquí dice, teme y se aparta del mal, es prudente, ¿sí? Y el insensato se muestra insolente y confiado. Y creo que quizás todos nosotros conocemos personas en Cristo, inclusive pastores, líderes, que desgraciadamente han fallecido. Muchos de ellos no por ser insolentes o confiados, simplemente pues hubo una situación, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces podemos irnos a un extremo o podemos citar algunos pasajes bíblicos pensando que somos indestructibles, pensando que no nos va a pasar nada,
y eso no es bíblico. Por eso Proverbios 14:16 nos dice, el hombre que es sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra confiado e insolente. ¿Se fija cómo la palabra de Dios es el filtro al cual debemos de ir y toda doctrina, toda enseñanza, ¿sí? Inclusive toda muletilla bíblica o esos pasajes que de repente pues citamos, ¿verdad? Debemos de hacerlos en el contexto adecuado, mostrando prudencia y mostrando sabiduría. Y el libro de Proverbios también nos dice en el capítulo 26, versículo 12, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y muchas veces nosotros, todos nosotros, de repente podemos actuar con una actitud de necedad, de insolencia, ¿verdad? Mostrándonos en exceso confiados. Y qué casualidad, que sabemos que no es casualidad, que nuestro tema anterior fue el exceso de confianza. Entonces, hay que ir siempre a la palabra de Dios para tomar las decisiones correctas y atinadas en todo momento. ¿Sí? Muy bien. Y fíjese lo que nos dice la bendita palabra de Dios, que realmente nos llena de sabiduría y nos instruye para ser ese hombre sabio, ese hombre sabio. Dice el libro de Primera de Corintios capítulo 1. Fíjese lo que nos dice. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer de los versículos 18 al 21. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer de los versículos 18 al 21. Y dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ay, ¿a poco tú confías en la palabra de Dios? Ay, sí, ¿a poco esa situación de las enfermedades, de las pestes, de las pandemias, eso es cosa de la ciencia? Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por eso aquí nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Nos llaman insensatos, nos llaman, digamos, personas que como comentaba el apóstol Pablo, de la mal llamada ciencia, que nosotros muchas veces despreciamos, ¿verdad? Los consejos de la ciencia, ¿verdad? Y sabemos que no es así, pero que la máxima autoridad para todo creyente, para todo hijo de Dios, es la palabra de Dios. Y luego continúa y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la palabra. Entonces nosotros debemos de ir siempre a la palabra de Dios para tener el contexto correcto de lo que debemos de hacer y de las decisiones que debemos de tomar día con día. Y de una vez aprovechamos para recomendar ampliamente este libro de los Proverbios. Todos los días, aparte de su devocional que usted tiene para hacerlo día con día, yo les recomiendo que al menos lea un capítulo diario del libro de los Proverbios, que es sumamente actual, y aunque usted lea vez tras vez este libro de los Proverbios, cada capítulo le va a estar diciendo una situación diferente.
Y si usted vuelve a leer el capítulo primero, y si usted vuelve a leer el capítulo segundo o el capítulo tercero, etcétera, así, cada uno de los 31 libros del libro de Proverbios, cada vez le va a decir a usted algo diferente, atinado para lo que usted está viviendo en ese día. Y fíjese también lo que nos habla el libro de Levítico acerca de la sabiduría. Porque muchas veces y desgraciadamente en este tiempo que estamos viviendo, en el, como nos dice el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice que hay de aquel que a lo malo lo vea como algo bueno y a lo bueno como algo malo. Hoy desgraciadamente ya las personas de edad pareciera que pues muchas veces fueran como un estorbo. Desgraciadamente estamos viendo las iniciativas de ley para que esta ley de la eutanasia, que consiste en que uno pues pueda ya cuando la persona digamos siente que ya no tiene valor su vida o que ya está muy grande, muy mayor, pues se pueda proceder a desconectar a esa persona, digamos, de los medios en los que se le tiene, ¿verdad?, con vida. Si es una persona mayor, pues pueden decidir muchas veces ya, pues, si es el consentimiento de la persona, pues, quitarle la vida. Esta ley de la eutanasia pues es algo tremendo, cuando en la antigüedad las personas mayores, las personas de edad, mientras las personas más avanzaban en edad, eran tenidas en cuenta como personas con mucha sabiduría por toda la experiencia que habían acumulado. Y hoy vemos que muchas veces a nuestros adultos, sí, a nuestros ancianitos, ante esas personas pues de mayor edad, muchas veces ya se les tiene en poca estima. Y fíjense lo que dice el libro de Levítico, fíjense, es palabra de Dios. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Vamos a ver qué nos dice. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrá temor yo Jehová. Fíjese lo que aquí dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Y usted cómo ve que hoy se practica? Muchas veces se les ve ya como personas pues que ya no tienen mucha utilidad, cuando en la antigüedad se iba y se les pedía consulta. Con todo respeto, pero desde el punto de vista de un servidor, muchos de los grandes predicadores, sí, de los que yo tengo más feliz memoria, son predicadores ya de edad avanzada, por esa sabiduría que en el camino de Dios han aprendido. Que claro, no necesariamente, ¿verdad? Esto va reñido con los predicadores jóvenes, pero desde un punto de vista personal, los predicadores ya de edad, tremendos, tremendos por esa sabiduría, por esa experiencia. Muy bien. Y vamos continuando para ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Aquí vamos a ver, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, que esa sabiduría también puede verse mermada, puede verse disminuida si nosotros no somos obedientes a la bendita palabra de Dios. Esa sabiduría puede ir en decremento. Fíjese lo que nos dice aquí el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Fíjese lo que nos dice. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 18 para tener un poco más de contexto.
y nos habla de la administración de la justicia. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Pues mires que este tiene dinero y pues, no, el otro pues no tiene nada, pues. ¿Sí? Dice, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Se fija? Aquí nos dice que si nosotros no llevamos una vida recta, una vida de obediencia, esa sabiduría puede irse escapando de nuestras vidas. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32. Fíjese lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Hechos 5:32 dice, y aquí quien habla es el apóstol Pedro. Dice, y nosotros somos testigos suyos de Cristo, de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Se fija? No es algo automático, no es algo que siempre está en plenitud. Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu de gracia. Nosotros podemos con nuestras malas acciones contristar al Espíritu Santo. Pero debemos de ser sabios no conforme al mundo, sino conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Y Proverbios 14:16 nos dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra confiado e insolente. Y esto se los digo, y este tema, ¿verdad? Se está exponiendo por las situaciones que hoy estamos viviendo, de insensatez, ¿sí? De insensatez. Pensando que no pasa nada, y sí pasa, por no ser prudentes, por no ser entendidos. Fíjese lo que nos dice aquí el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Proverbios, capítulo 22, versículo 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Oye, que no pasa nada, yo estoy en Cristo y no pasa nada. Y claro, estamos en Cristo, Dios hace una enorme diferencia, pero Dios también nos pide que actuemos con sabiduría. Dios nos pide que actuemos con precaución, con prudencia, ¿verdad? Porque pues de lo contrario podemos precisamente, como nos dice aquí Proverbios 22:3, recibir el daño cuando ya nos vamos a un fanatismo, ¿verdad? Siempre hay que ser sabios y hay que ser prudentes. Fíjese lo que nos dice también el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7. El libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Todo es extremadamente actual. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a poner ejemplos extremos para poderlo entender de mejor manera. Es como si a usted le dicen, ¿sabes que viene una tormenta tremenda? Así es de que pues entra a tu casa y no salga. No, las tormentas me hacen los mandados, no importa, a mí no me pasa nada. Yo estoy en Cristo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es cierto, pero muchas veces tomamos la palabra de Dios y la sacamos de contexto y salgo o voy caminando o voy en mi auto, Cristo me cuida, Cristo me protege y bueno, pues ya no sucede ahí una inundación, un accidente. ¿Por qué? Porque no somos sabios conforme a la palabra de Dios. Somos sabios en nuestra propia opinión, mas no conforme a las escrituras, sí, que nos dice, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Por eso aquí en la palabra de Dios están todas las respuestas, ¿verdad? Sobre todo por lo que hoy estamos viviendo, ese exceso de confianza. Ahora nos vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29. Y fíjese qué actual es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Fíjese lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29. Dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Caray, parece que fuera para nuestros días. Dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que meditar en toda la palabra de Dios. No debemos de sacar de contexto, ¿verdad?, ninguna cita bíblica para no apartarnos del mal que vemos que sucede. Y precisamente por eso venimos de este tema del exceso de confianza. Y también la palabra de Dios nos dice que tenemos un enemigo espiritual que constantemente está bombardeando nuestra mente para que precisamente nosotros confiemos y seamos sabios en nuestra propia opinión. Fíjese lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Es 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales, vamos a leer desde el versículo 3 para tener un poco más de contexto. Dice, pero si nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Dicen, los cuales el Dios de este siglo, hablando del maligno, sí, porque está Dios con minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver, queridos hermanos, en Cristo, queridos amigos? Que hay mucha incredulidad a las señales de Dios. Hay mucha incredulidad a lo que hoy sucede. Hay mucha incredulidad a esas señales que Jesucristo nos pide que estemos atentos. Por eso vamos precisamente al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Nos vamos aquí atrás en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Vamos a leer desde el versículo primero para tener más contexto. Dice la bendita palabra de Dios.
Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús, para probarle, para tratar de que cayera en alguna trampa. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo, a ver si era el Mesías. Pero Jesús, siendo Dios, con la sabiduría infinita de Dios, dice, versículo 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, está tranquilo, está claro. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y hoy estamos viendo todas esas señales, sí, que inclusive el Evangelio precisamente de Mateo, capítulo 24, nos habla de estos tiempos de dolores, nos habla que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces debemos de tener la sabiduría, pero basada en la palabra de Dios, no basada en alguna muletilla, no basada en decir el Señor me cuida, que sí nos cuida, pero si hacemos la voluntad de Dios, si escuchamos los consejos de Dios, y como dice Proverbios 14:16, el sabio teme a Jehová y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso es también palabra de Dios, para evitar precisamente situaciones. Por eso nos decía también el libro de Proverbios que, caso contrario, si el insensato se irrita contra Jehová, cuando viene aquel daño, se irrita contra Jehová, ¿verdad? Cuando Dios dice, oye, pero pues debes de atender a mi palabra, a mis consejos, debes ser prudente. Bien. Entonces, aquí en la palabra de Dios vemos todos estos consejos. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 33. Vamos a ver qué nos dice. Proverbios, capítulo 8, versículo 33. Dice así, desde el versículo 32, para tener más contexto. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Hay que ser sabios, hay que ser prudentes. Vamos aquí mismo en el libro de Proverbios, aquí adelante, en el capítulo 12, versículo 15. Proverbios capítulo 12, versículo 15 nos dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. No pasa nada, no hay problema. Mira, hoy hice mis oraciones, le pedí protección a Dios. Oye, pero pues vas a ir a esa reunión sin protección, oye, mira que pues ten cuidado. Sí, pero el Señor me cuida, el Señor me protege, no pasa nada. Bueno, pues ten cuidado, ten precaución. Y muchas veces pues no hay ese cuidado, no hay esa protección, ¿verdad? No hay esa prudencia y pues sucede lo que muchas veces hemos visto, ya hemos conocido que ha sucedido por ese exceso de confianza, por no seguir las normas de la prudencia, por no hacer lo que nos dice el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 16. Sí, el sabio teme a Jehová y se aparta del mal, mas el insensato, sí, se muestra insolente y confiado. Entonces, debemos de atender los consejos. ¿Que Dios nos cuida? Sí.
Que Dios nos protege, sí. Que Dios es real, sí. Que Dios hace la diferencia, sí. Por supuesto que sí. Pero guiados por Dios, no por nosotros mismos. ¿Sí? Es como si, poniendo otro ejemplo, es como si yo voy a predicar en un barrio bravo, donde hay pandillas, donde hay maleantes, altas horas de la noche. Que Dios me cuida, sí. Que Dios me protege, sí. Pero siempre y cuando yo vaya guiado por Dios. Siempre y cuando yo tenga la seguridad que Dios me dice, ¿sabes qué? Adelante, ve. Oye, Señor, pero ve las horas que son, es muy peligroso. No temas, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente. Adelante. Señor, sí, ok. A ver, Señor, pues confírmame, Señor. Adelante, yo hago lo que tú me dices. Nos ponemos de rodillas, le pedimos a Dios la confirmación, llega esa confirmación, adelante. Y Dios cuida, Dios protege en el barrio de maleantes, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, vamos, predicamos, ganamos almas y el plan de Dios se cumplió. Claro que sí. Pero cuando yo voy por mi cuenta, cuando soy sabio en mi propia opinión, cuando muchas veces soy guiado por mi corazón, por mi entendimiento, por quizás mi vanagloria, y no soy guiado por Dios con su confirmación, entonces ahí es cuando vienen los problemas. Cuando yo soy sabio en mi propia opinión, sin la confirmación de Dios. Y eso sucede más frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso a mí me agrada mucho este versículo de la insensatez. Sí, Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Soy sabio en mi propia opinión, pensando, sí, que Dios me va a proteger cuando Dios no me ha mandado, cuando Dios no me ha enviado. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, porque fui yo por mi vanagloria, fui yo por la vanidad de mi corazón. Fui yo enviado por mí mismo y no enviado por Dios. ¿Se fija? ¿Se fija? Por eso la palabra de Dios nos advierte y nos da esa sabiduría. Por eso debemos de tener una relación profunda con Dios. Debemos de desarrollar ese discernimiento. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que hoy vemos en adulterio, en fornicación, en mentira, o en algunas situaciones que son evidentes, no que estemos juzgando a nuestro hermano o a nuestra hermana, pero son evidentes en la vida de la persona, pero son personas que digamos, hablan mucho de la palabra de Dios, que, bueno, está bien, aunque pues hay que cuidar un testimonio para que no se menosprecie la palabra de Dios. Y muchas veces esas mismas personas son las que más hablan de que Dios cuida, que Dios protege, y más adelante vemos los tropiezos, porque no guardamos esa obediencia para tener ese discernimiento. Por eso Hechos capítulo 5, versículo 32, nos dice que Dios da de su Espíritu Santo a los que le obedecen. También como dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu de gracia. Entonces la obediencia es fundamental para yo tener un discernimiento correcto. ¿Y cuántas personas, inclusive personas, hermanos en Cristo, que se dicen profetas y llevando una vida de desobediencia, y sobre todo en estos tiempos dando profecías de abundancia, de riqueza, cuando la condición del hombre y cuando muchas veces la condición del cuerpo de Cristo
no es buena. Recordemos que en el Antiguo Testamento los falsos profetas endulzaban los oídos de los oyentes, pero las personas no querían escuchar las palabras de los verdaderos profetas, porque siempre la palabra es conforme al estado, conforme a la obediencia del pueblo de Dios. Lo que se siembra, se cosecha, queridos hermanos. Entonces es muy importante ser sabios, mas no en nuestra propia opinión, sino ser sabios conforme lo que dice la bendita palabra de Dios. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 31. Proverbios, capítulo 15, versículo 31. Queridos hermanos, para pues tener más sabiduría y tener el cierre de nuestro tema. Proverbios, capítulo 15, versículo 31. Dice la bendita palabra de Dios: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces es necesario estar atentos a las señales de los tiempos. Es necesario oír las advertencias que se nos dan con sabiduría, conforme a la palabra de Dios, pasando el filtro que nos da la palabra de Dios. Es necesario no ser sabios en nuestra propia opinión, sino siempre consultar a Dios, siempre meditar en su bendita palabra, siempre tener esa relación profunda con Dios y probarlo en el filtro que es la bendita palabra de Dios. No podemos tomar modas, no podemos tomar situaciones que están fuera de contexto, ¿sí? Tenemos que ser sabios conforme lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a pues evitarnos muchos problemas. Hay que tener esa prudencia, claro que hay que tener esa valentía y hay que hacer lo que Dios nos diga, no importa en dónde, sí, pero hay que tener esa guianza del Espíritu Santo y hay que tener una vida de obediencia al Señor para tener ese discernimiento adecuado. Si este tema le ha sido de ayuda, compártalo y háganos sus comentarios para nosotros poder tocar temas que sean de su interés y que sean para la edificación del cuerpo de Dios, de la Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente.